La voz del subastador era un cristal astillado en el aire turbio y caluroso, chirriante y vulgar. El polvo, fino como un hueso molido, cubría cada superficie, adherido al sudor de los rostros de los hombres reunidos en el destartalado corral. Era un lugar de finales. Ellara estaba al fondo, una estatua tallada en la sombra y el dolor, con el negro de su vestido absorbiendo el sol implacable. Durante 5 años, desde que la fiebre se llevó a David y al bebé que lo siguió, su mundo había sido este mismo silencio opresivo, este mismo paisaje descolorido de pérdida. Acudía a estos miserables negocios, no para comprar, sino para ver cómo se desmoronaban las cosas, para ver cómo se desmantelaban otras vidas. Era una amarga comunión. Hoy sacaron a los últimos animales del molinero, no vacas ni caballos, sino personas. 3 hermanas, con las manos atadas ligeramente delante, fueron conducidas al bloque astillado. La multitud se removió, un murmullo bajo de compasión y desdén. Eran una carga. Anya, la mayor, mantenía la barbilla en alto, una frágil fortaleza de desafío. Lena, con los ojos abiertos por un terror que parecía inmenso para su menuda figura, permanecía tan cerca de Anya que casi la ocultaba. Y Sofía, la más pequeña, miraba su propio vientre hinchado como si fuera un planeta extraño y terrible que la hubieran obligado a habitar. Las 3 estaban embarazadas. Pasivos, espetó el subastador, agitando una mano desdeñosa. Pasivos, espetó el subastador, agitando una mano desdeñosa. Obligados, pero su hora está cerca. La mala planificación del difunto molinero es tu ganancia potencial o tu locura. Sonrió mostrando dientes del color del maíz viejo. Era algo pesado y sofocante. Los hombres apartaron la mirada, arrastrando los pies. ¿Quién se haría cargo de 3 mujeres, 3 bocas que alimentar, que pronto serían 6? No las veían como madres, sino como monumentos a una mala inversión. Un caballo con una pata coja tenía más valor. Ellara sintió un dolor frío y familiar en el vientre, un vacío fantasmal que había sido su compañero constante. No veía responsabilidades, sino un reflejo de su propio futuro robado. La vida que ella y David habían planeado, los hijos que habrían criado en su pequeña granja, todo se convirtió en polvo, igual que el suelo bajo sus botas desgastadas. Una voz áspera y aceitosa rompió el silencio. $10. Silas Croft se adelantó. Su sombra, larga y depredadora, se extendía sobre las hermanas. Era un buitre con abrigo a medida, un hombre que se alimentaba de las desgracias ajenas, comprando granjas fallidas y vidas destrozadas por una miseria. Una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios mientras observaba a las mujeres, su mirada fija en sus formas redondeadas con la apreciación de un propietario. No compraba madres, compraba ganado. Los ojos del subastador se iluminaron de alivio. $10 del señor Croft. Oigo, Kins. El silencio regresó, más denso esta vez, impregnado de la firmeza de la afirmación de Croft. Las hermanas se estremecieron al unísono. La fachada de coraje de Anya se desmoronó. Sus hombros se hundieron en la derrota. El mazo se alzó. Quedó suspendido en el aire. Un instante de fatalidad. En ese instante, Ellara lo vio todo. El triunfo lascivo de Croft, la desesperación de la hermana, los fantasmas de su propia familia perdida, susurrando en el viento. El silencio en su corazón, el que había alimentado durante 5 años, gritó de repente. 20. La palabra era óxido y desuso, arrancada de una garganta que había olvidado cómo hablar con fuerza. Todas las cabezas se giraron. Ellara emergió de las sombras, su figura rígida e inflexible. El sol iluminó el relicario de plata en su garganta, el que contenía la imagen de David. La sonrisa de Croft se desvaneció. La miró de arriba abajo, despidiéndola. ¿La viuda? ¿Para qué te sirven? Su voz era una mueca de desprecio. Los ojos de Ellara, como astillas de pedernal, se encontraron con los suyos. 25. El rostro de Croft enrojecido de ira. No se dejaría desafiar por el fantasma de esa mujer. 30 y 50, dijo Ellara.
la palabra resonando con la claridad de una campana. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Era una fortuna para una mujer sola, para una tierra que apenas producía. Era todo lo que le quedaba. Croft la miró fijamente, su codicia en pugna con su orgullo. Vio la fría e inquebrantable certeza en su mirada, y supo que no podría ganar esta batalla sin revelar la verdadera profundidad de su crueldad, e incluso él tenía una reputación que mantener. Escupió al suelo. Que se los quede la loca. Serán su ruina. El subastador, aturdido, golpeó el mazo. Vendido. Tilara se acercó a la viuda, con paso mesurado y deliberado. No miró a Croft. No miró los rostros atónitos de los hombres. Solo miró a las tres hermanas, cuyos ojos ahora reflejaban una nueva emoción, más frágil y aterradora que el miedo, una brizna de esperanza. Pagó al subastador con monedas de una gastada bolsa de cuero. El metal, pesado y auténtico, lo sentía en la palma de su mano. Luego, con un pequeño cuchillo afilado que llevaba para remendar arneses, caminó hasta el bloque y, una a una, cortó las cuerdas que les ataban las manos. El viaje a la granja fue una peregrinación a través de un mundo de tierra seca y luz quebradiza. El sol era un martillo, azotando a las cuatro mujeres mientras caminaban, y Lara abrió el camino, con pasos largos y decididos, un marcado contraste con los pasos vacilantes y arrastrados de las hermanas que la seguían. No se pronunciaron palabras. Los únicos sonidos eran el crujido de sus botas sobre la tierra reseca y el susurro del viento entre la artemisa esquelética. El paisaje era un reflejo del alma de Hilara, vasto, vacío y marcado por un sol implacable. Para las hermanas era una extensión aterradora, un mundo aparte de los confines sombríos de la granja Miller. Aferraban los escasos bultos de sus pertenencias, con la mirada nerviosa recorriendo el horizonte como si esperaran que un nuevo horror emergiera del calor abrasador. Tras 2 horas que parecieron una eternidad, apareció la finca, una silueta baja que se recortaba contra la inmensidad. Era una cabaña pequeña y robusta, de troncos labrados, testimonio de las manos de David, flanqueada por un granero y un corral cercado. El lugar estaba impecablemente limpio, obsesivamente ordenado, pero con una limpieza estéril. No había gallinas sueltas picoteando en el patio, ni ropa tendida, ni rastro del desordenado y vibrante pulso de la vida. Era un hogar en estasis, preservado en el ámbar del dolor. Lara empujó la puerta de la cabaña, revelando una sola habitación, sombría y fresca. Una piedra, fría y negra, dominaba una pared. Una mesa robusta con 2 sillas se alzaba en el centro. Una cama, pulcramente tendida, ocupaba un rincón. Allí, dijo con voz monótona, señalando un espacio separado tras una gruesa cortina. Dormirás allí, señaló la estufa, la despensa. La comida es tuya, el pozo está afuera. No desperdicies el agua. Sus instrucciones eran cortantes, prácticas, carentes de calidez. Les ofrecía refugio, no bienvenida. Las hermanas se acurrucaron juntas en su rincón designado, una pequeña isla de miedo compartido en el océano de la soledad de Hilara. Hablaban en susurros, sus palabras ahogadas por el silencio opresivo de la cabaña. Hilara se movía con una eficiencia silenciosa, fantasmal, atendiendo sus tareas con una concentración que parecía diseñada para bloquear su presencia. Comía sola en la mesa, una reina solitaria en su reino de tristeza, pero su presencia era un hecho innegable. Era un susurro de tela tras la cortina, un suspiro compartido en la noche, el suave roce de 3 pares de pies extra sobre el suelo. Fue un sutil cambio en la atmósfera de la cabaña, una perturbación en las motas de polvo que danzaban bajo la luz de la tarde. Lara se encontró escuchando, contra su voluntad, el ritmo de sus respiraciones mientras dormían. Unos días después, Lina, la menor, estaba sacando agua del pozo cuando el calor la abrumó. Se tambaleó, con el rostro ceniciento, y se desplomó en el suelo. Lara estaba dentro, remendando una correa de cuero, cuando oyó el cubo golpear el pozo de piedra. Un instinto primario, olvidado, la invadió. Salió en un instante, con su calma solitaria destrozada. Se arrodilló, levantando la cabeza de Lina,
y colocándola en su regazo. Su mano, sorprendentemente delicada, apartó el pelo de la frente húmeda de la niña. Anya y Sofía salieron corriendo, con el rostro desfigurado por el pánico. Yara las miró y por primera vez vieron una grieta en su endurecida fachada. No vieron a una fría guardiana, sino a una mujer conmocionada por un miedo profundo y oculto. «Trae un paño húmedo», ordenó, pero la dureza había desaparecido, reemplazada por una urgencia cruda. Rápidamente, mientras Anya presionaba el paño frío sobre el rostro de su hermana, Yara sostuvo a Lena, un peso frágil en sus brazos, y sintió los temblores de una vida que no era la suya, una vulnerabilidad por la que había pagado una fortuna para proteger. El silencio de su mundo se había roto, no por una palabra, sino por una caída casi fatal, un momento compartido de terror que las unió a las cuatro bajo el sol implacable. La vida en la granja comenzó a encontrar un nuevo y frágil ritmo. El silencio que una vez fue Hilary Shield se desvaneció lentamente, reemplazado por la silenciosa laboriosidad de cuatro mujeres que luchaban por una supervivencia común. Las hermanas, al percibir el cambio ocurrido junto al pozo, empezaron a salir de su caparazón de miedo. Empezaron poco a poco, barriendo el porche sin que nadie se lo pidiera, arrancando las malas hierbas más rebeldes del huerto reseco. Sus movimientos eran tímidos al principio, pero luego adquirieron confianza. Lara las observaba desde la distancia, con expresión indescifrable. Dio sus instrucciones con la misma brevedad y franqueza, pero las lecciones en sí mismas eran una forma de comunión. Le enseñó a Anya a apuntar correctamente el cañón del viejo rifle, cubriendo brevemente la mano de la joven para ajustar el agarre. Le enseñó a Sofía que hierbas del desierto eran aptas para el té y cuáles eran venenosas, rozándose los dedos al revisar las hojas secas. Trabajó con Lena para reparar una sección desplomada de la cerca del corral. El rítmico golpeteo de sus martillos era una extraña música nueva en el aire tranquilo. No eran gestos de afecto, sino de necesidad. Sin embargo, en esta tierra áspera, la necesidad era su propia forma de intimidad. La propia finca comenzó a transformarse. Una hilera de ropa lavada, camisones cortos y vestidos remendados ondeaba al viento, un estandarte de desafiante domesticidad. El aroma a pan horneado, áspero y granulado, llenaba a veces la cabaña, un marcado contraste con el olor estéril a polvo y humo de leña que había persistido durante años. Una noche, mientras el cielo se tiñe de púrpura y una extraña tormenta se avecinaba en el horizonte, los cuatro se sentaron dentro, mientras el viento aullaba en los aleros de la cabaña. El fuego en la chimenea, ahora un ritual nocturno, crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. La tensión de la tormenta exterior parecía invadir la habitación, un silencio denso y expectante. Fue Sofía, la más callada de las tres, quien lo rompió. Empezó a tararear una melodía suave y dulce, a la vez triste y esperanzada. Era una canción de cuna de un lugar que habían perdido, un hilo de sonido que tejía un tapiz de recuerdos y añoranza en el pequeño y cálido espacio. Anya y Lina se unieron. Sus voces, suaves armonías, envolvieron la melodía de Sofía. Cantaron por su hogar perdido, por su futuro incierto, por las pequeñas vidas dormidas que albergaban. Lara permaneció inmóvil en su silla junto al fuego, de espaldas a ellos. Tenía las manos apretadas en el regazo, con los nudillos blancos. No se giró, no habló, no se unió a su canción, pero tampoco la detuvo. Una lágrima solitaria se abrió paso entre el polvo de su mejilla, brillando a la luz del fuego antes de caer, silenciosa, sobre la oscura tela de su vestido. Ya no era solo una guardiana, era una testigo. En las noches siguientes, permanecía despierta y escuchaba sus conversaciones en voz baja tras la cortina. Hablaron de la crueldad de la granja Miller, del miedo a la separación, de la esperanza de que sus hijos pudieran conocer una vida diferente. Lara conoció sus historias fragmentadas, reconstruyendo una historia de profundo trauma y una resiliencia aún más profunda. Y al escuchar, sintió que los gruesos muros que había construido alrededor de su corazón
comenzaban a derrumbarse, piedra a piedra. El perro, un perro callejero al que nunca le había puesto nombre, pero al que alimentaba con sobras, empezó a ladrar hacia el horizonte oriental por las mañanas, un sonido bajo y ansioso dirigido a nada que pudieran ver. Una tenue nube de polvo, una mancha lejana contra el cielo azul, aparecía y luego desaparecía. Las señales estaban ahí. Se avecinaba una tormenta, pero esta no sería de viento y lluvia. El día que llegó Silas Croft, el aire estaba quieto y pesado, conteniendo la respiración. El perro sin nombre, habitualmente silencioso, emitió un único y agudo ladrido antes de escabullirse bajo el porche, gimiendo. Y Lara estaba partiendo leña. El rítmico golpe del hacha era un reflejo de su recién encontrada paz. Hizo una pausa, con la cabeza inclinada, escuchando, y entonces lo oyó, el ritmo firme y arrogante de los caballos que se acercaban. Dejó el hacha con cuidado y se limpió las manos en el vestido. Dentro de la cabaña, las hermanas se quedaron paralizadas. El sonido era un presagio de un pasado del que creían haber escapado. Anya agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea, pálida pero decidida. Lina y Sofía se acurrucaron juntas, con las manos protectoras sobre el vientre, y Lara salió al porche, recortando su pequeña silueta contra la oscuridad del interior de la cabaña. Esperó. Croft detuvo su caballo a pocos metros de la casa, flanqueado por dos hombres de rostro severo, cuyas manos descansaban cerca de las pistolas en sus caderas. Contempló la finca con una expresión de desprecio y diversión en el rostro. El tendedero, el jardín cuidado, todo era una afrenta a su sentido del orden. «Viuda», gritó, con la voz impregnada de falsa cortesía. «He venido a corregir un error». Y Laro permaneció en silencio, su quietud un desafío. Sus ojos estaban fijos en él, dos puntos de luz fría y dura. La puja de una mujer en una subasta de chatarreros carece de validez legal, mintió con naturalidad, tenía un derecho anterior sobre su contrato de arrendamiento, una deuda que me debía el difunto molinero. Estas chicas, y lo que llevan consigo, son de mi propiedad, pronunció la palabra propiedad, con petulante firmeza, como si fuera una ley innegable de la naturaleza. La voz de Ilarra, cuando llegó, fue peligrosamente baja. «No están a la venta», dijo Croft riendo entre dientes, con un sonido seco y áspero. «Todo tiene un precio, anciana. Ahora, mándalos. Podemos hacerlo pacíficamente», o a mi manera asintió a sus hombres, una orden silenciosa. Uno de ellos desmontó. Sus botas crujieron contra la tierra seca mientras se dirigía al porche. Estaba a medio camino cuando Ilara desapareció en la cabaña. Reapareció un momento después, y ya no era solo una viuda afligida. En sus manos sostenía el rifle de David. No lo levantó presa del pánico, sino que lo sujetó con una soltura familiar y experta, con la culata desgastada perfectamente ajustada a su hombro. La transformación fue total. Los 5 años de soledad, ofendiéndose a sí misma en esta tierra implacable, la habían convertido en algo que Croft y sus hombres no podían comprender. Vieron a una mujer vestida de negro, no al depredador cuyo territorio acababan de invadir. «Fuera de mi tierra», dijo con una voz desprovista de miedo. El hombre se detuvo, con un destello de incertidumbre en los ojos. Miró a Croft, quien se burló. «Está fanfarroneando. Trae a las chicas». Dio otro paso. Un estallido ensordecedor resonó por el patio. La bala levantó una nube de polvo a 2 centímetros de su bota. Gritó y retrocedió a gatas. El rostro de Croft se contorsionó en una máscara de furia. «Perra insensata», rugió, sacando su propia pistola. «¡A por ella!». El mundo se puso en movimiento. El ara volvió a disparar, no a Croft, sino a la viga de soporte del alero del porche sobre su cabeza. Cayeron astillas, haciendo que su caballo se encabritara presa del pánico. Ella aprovechó el momento para agacharse tras los gruesos troncos de la pared de la cabaña, recargando con una calma y eficacia que resultaba aterradora. Los 2 hombres contratados, recuperando la compostura, cargaron hacia adelante, disparando sin control. Las balas roían la madera a su alrededor. Dentro, Anya presionó la pesada mesa contra la puerta, creando una barricada. Ella,
Lina y Sofía se agacharon, su mundo reducido al sonido de disparos y madera astillada, su terror compartido, una plegaria por la mujer de afuera. Y Lara era un fantasma, usando los rincones de su propia casa como arma. Disparó desde una ventana, luego desde detrás del pozo de piedra, con disparos precisos y precisos. No intentaba matarlos, sino que los quebraba. Un hombre gritó cuando una bala le atravesó la carnosa parte del brazo. El otro retrocedió al salir disparado de su pistola, con los dedos entumecidos y doloridos. Croft, con el rostro destrozado por la rabia y la incredulidad, finalmente cargó contra la cabaña, irrumpió en el porche, con la intención de derribar la puerta de una patada. Yara lo recibió allí. No disparó. Blandió el pesado rifle como un garrote, y el cañón de acero le dio en la mandíbula con un crujido espantoso. Se tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre y un diente roto, con los ojos abiertos por la conmoción. Había esperado una víctima. Había encontrado un guerrero. Derrotado, sangrando y completamente humillado, regresó a su caballo a trompicones. Sus hombres, uno aferrándose un brazo herido y el otro con la mano palpitante, lo siguieron. Silas Croft miró hacia atrás por última vez a la mujer que estaba de pie en el porche, una formidable guardiana silenciosa, enmarcada por el hogar que defendía, y huyó. Su retirada no dejó nada más que una nube de polvo y el resonante silencio de la victoria. El eco del último disparo se desvaneció, dejando un silencio más profundo que cualquier otro. El polvo, levantado por la retirada aterrorizada de los caballos de Croft, volvió a posarse lentamente sobre la tierra, un velo dorado bajo el sol del atardecer. Y Lara estaba de pie en el porche, con el pesado rifle aún caliente en sus manos. Tenía los nudillos magullados, un fino hilo de sangre manaba de un corte en la sien, pero su postura era firme. Observó cómo la nube de polvo de sus enemigos desaparecía en el horizonte, asegurándose de que habían desaparecido por completo. Lentamente, la puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Anya salió primero, con los ojos abiertos de par en par, y el atizador de hierro aún aferrado en la mano. Vio a Lara, vio la sangre y corrió hacia ella. Lina y Sofía la siguieron, con el rostro surcado por las lágrimas, pero con una nueva y feroz admiración grabada. Sin decir palabra, Anya sacó un paño limpio del bolsillo y limpió suavemente el corte en la sien de Lara. Fue un gesto sencillo e íntimo que decía más que las palabras. Fue una unción. En ese instante, el último muro que las separaba se derrumbó. Lara permitió el contacto, y sus hombros rígidos se relajaron por primera vez. Su mirada pasó del rostro decidido de Anya al tembloroso alivio de Lina y a la silenciosa gratitud de Sofía. No vio sus cargas, sino a su guarnición. Habían enfrentado la tormenta juntas y habían mantenido la posición. Esa noche no comieron por turnos ni en silencio. Se sentaron juntos a la mesa, los cuatro. La silla vacía, que durante tanto tiempo había sido un santuario, en memoria de David ahora era simplemente parte de su círculo. La comida fue escasa, pero se sintió como un festín. El hogar ya no era una tumba de recuerdos, era una fortaleza, consagrada por su valentía compartida. La vida se reanudó, pero cambió para siempre. El tranquilo propósito de su trabajo ahora estaba impregnado de alegría. Ya no solo sobrevivían, sino que construían. Llegaron las primeras nieves del invierno, cubriendo la tierra áspera con un blanco suave y tolerante. Y con el cambio de estaciones llegó una nueva vida. Lena fue la primera. Un niño, con una mata de pelo oscuro, y un llanto sorprendentemente fuerte que llenó la pequeña cabaña con un sonido que no había oído en años. Luego llegó la hija de Anya, pequeña y silenciosa, con la mirada atenta de su madre. Finalmente, Sofía dio a luz a un hijo, mientras el primer deshielo primaveral comenzaba a derretir la nieve. La cabaña, antaño un remanso de silencio y dolor, ahora rebosaba de la caótica y hermosa música de la vida. Los llantos, los gorgoteos, las suaves canciones de cuna cantadas por tres madres primerizas se convirtieron en el latido del hogar. Y Lara se convirtió en el eje sobre el que giraba este nuevo mundo.
Ya no era un fantasma que rondaba los límites de su propia vida. Era una matriarca. Sostenía a los bebés con una ternura que la sorprendía incluso a ella misma. El dolor en sus brazos finalmente se alivió. Enseñó a las hermanas a envolverlos, a calmarlos, a ver el futuro en una carita dormida. El dolor por lo perdido no desapareció, pero ya no era un vacío que lo consumía todo. Se había convertido en parte de una historia más grande, una piedra angular sobre la que se construyó esta nueva e inesperada familia. Pasaron los años. Los bebés se convirtieron en niños pequeños, y su risa ahuyentaba las últimas sombras de los rincones de la cabaña. Se convirtieron en niños pequeños, y su risa perseguía las últimas sombras de los rincones de la cabaña. La llamaban Milla, y sus pequeñas manos a menudo encontraban las de ella. Una tarde soleada, Elara estaba sentada en el escalón del porche, tallando un pequeño pájaro de madera, moviendo su cuchillo con destreza. David le había enseñado cómo, hacía mucho tiempo. Durante años, la afición había sido un doloroso recordatorio. Ahora era un legado que debía transmitirse. Observó a Anya, Lena y Sofía jugar con sus hijos en el patio, sus siluetas oscuras contra el brillante naranja del sol poniente. Su hijo, el niño de Lena, corrió hacia ella, con el rostro radiante por un nuevo descubrimiento. Ella sonrió, una sonrisa sincera y despreocupada que llegó a sus ojos duros y los suavizó. La casa ya no estaba vacía, la tierra ya no era un testimonio estéril de su pérdida. Era un jardín, cultivado con tenacidad y belleza, rebosante de la vida que ella había comprado, protegido y descuidado. Había ido a la subasta buscando un eco de su propia fragilidad, pero en cambio había encontrado las semillas de su propia salvación.